Hola, soy Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. Estamos en la semana del 16 de marzo. India es con diferencia la gran economía con mayor potencial de crecimiento a largo plazo, pero también el mejor ejemplo de país amenazado tanto por una posible crisis energética si no se reanuda pronto el tránsito por el estrecho de Hormuz, como por la disrupción de la inteligencia artificial. Y como además partía de valoraciones muy exigentes y los beneficios han decepcionado, su bolsa se quedó muy rezagada en 2025 y es la que más cae en lo que llevamos de año. Aún así, sigue siendo preferible una exposición transversal al conjunto de Asia emergente que una específica en ese mercado. Parafraseando al secretario del Tesoro de Estados Unidos cuando el dólar se devaluó en los años 70, ahora podrían decir allí, es nuestra guerra, pero es vuestro problema. Al haber alcanzado ese país la autosuficiencia energética, las consecuencias del conflicto en Oriente Medio son más negativas para el resto del mundo y lo serán mucho más si se llega al punto en el que no solo suben los precios del petróleo y del gas natural, sino que se agotan los inventarios. India destaca por una situación particularmente vulnerable en este escenario por varios motivos. Importa cerca del 90% del crudo y del 50% del gas que consume, casi un 60% procedente del Golfo Pérsico. Neto de las exportaciones de productos refinados, el saldo negativo anual supera los 120.000 millones de dólares, algo más del 3% del PIB. Esto supone que cada 10 dólares que se encarezca del barril, el déficit comercial aumentaría en medio punto del PIB. A esto se suman los impactos de los precios y de la disponibilidad del propano y del butano, esenciales para las cocinas de cientos de millones de hogares, y de los fertilizantes y de algunos de los insumos necesarios para producirlos. Esto tiene dos implicaciones potenciales para el déficit gemelo, uno de los tradicionales lastres para el crecimiento. Una mayor factura energética aumentaría el desequilibrio exterior desde el 1% del PIB actual, aunque seguiría siendo ampliamente financiado por la entrada de capitales extranjeros. El saldo presupuestario también podría deteriorarse desde el 5% previsto en este ejercicio fiscal al dispararse el coste de los subsidios a los fertilizantes y combustibles, a los que el Gobierno destina cerca de un 1% del PIB. Otra derivada relevante es si el conflicto acaba afectando a las remesas que envían los cerca de 9 millones de migrantes indios que trabajan en Oriente Medio, que aportan más o menos el 1,5% del PIB, son el sustento de multitud de familias y que compensan casi la mitad del déficit comercial. Pero resulta que la economía india se enfrenta a otra seria amenaza, la inteligencia artificial. El sector informático y de servicios digitales es uno de sus pilares, con más de 5 millones de empleos directos, que siendo apenas el 1% de la fuerza laboral, aportan casi el 8% del PIB. Dominando aproximadamente la mitad del mercado global de outsourcing de tecnología y de servicios empresariales, genera ventas al exterior de unos 200.000 millones de dólares y hace que la balanza de servicios ronde un superávit del 5% del PIB. La pregunta crucial es en qué medida los modelos y agentes de IA lograrán sustituir a esos programadores y consultores cuya gran ventaja competitiva radica en los costes. Los inversores ya han dictado veredicto y el sector tecnológico, compuesto por compañías de software que aún suponen un 8% del MSCI India, se han desplomado un 40% desde su máximo en 2025, cerca de un 25% solo en lo que llevamos de año. Mientras, el resto de los mercados de Asia emergente están impulsados por los semiconductores, sin duda la parte más atractiva de la cadena de valor de los centros de datos. Aunque el gran problema de la bolsa india ha sido su valoración. Viniendo de un PER 23 hace poco más de medio año, la corrección de los índices generales en torno al 15% ha sido contrarrestada en parte por una rebaja de las proyecciones de beneficios, por lo que el múltiplo permanece en 21. Un nivel que aún no resulta lo bastante atractivo para incrementar posiciones en ese mercado en el epicentro de las incertidumbres energética y tecnológica. Preferimos, a cambio, invertir en el conjunto del continente por el atractivo de sus irreplicables negocios tecnológicos, por el vigor de varias de las megatendencias y por el dinamismo económico de ASEAN, una región con mayor crecimiento de los beneficios y encima con unos múltiplos bastante más confortables. Muchas gracias.